Bien, muy buenos días a todos. Es una alegría siempre poder estar aquí y abrir la palabra del Señor y exponerla, que el Señor pueda afectar nuestros corazones. Trata de hacer un esfuerzo por concentrarte durante unos minutos en el texto que vamos a leer, que vamos a exponer, que vamos a tratar de explicar y de aplicar a nuestros corazones. Porque el Señor, estoy seguro que quiere hablar a nuestras vidas en esta mañana. Hermanos, el día de hoy vamos a seguir con nuestra serie de sermones. Como sabéis, si lleváis ya 2-3 domingos viniendo de forma consecutiva, sabéis que a finales de septiembre comenzamos una serie de sermones que abarca la visión y la misión de nuestra iglesia local aquí en Puente Genil. Y nosotros afirmamos que Cristo para todos, como iglesia local, existe, y ahí hablamos de 4 palabras. ¿Lo recordáis? Cristo para todos existe para conocer, para conectar, y para crecer. Conocer, conectar, servir y crecer. Conocer a Dios, conectar con otras personas, servir al prójimo y crecer hasta llegar a conformarnos a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Ese es nuestro propósito de vida. Si tú no quieres ser como Jesús, si tú no deseas ser como Jesús, a lo mejor estás en el lugar equivocado. Porque aquí lo que queremos todos es ser cada día más semejante a Cristo Jesús. Eso es lo que deseamos. Porque entendemos que Él es nuestro bien mayor. Porque entendemos que cuando tenemos ese bien mayor podemos nosotros ser un bien para otros. Así que tanto Ismael como Buryak nos han enseñado que el deseo eterno de Dios es que podamos conocer a Dios y que podamos conectar con otras personas. Y el día de hoy yo quisiera añadir también que Dios no solo desea que le conozcamos y que podamos conectar los unos con los otros, sino que Dios también desea, hermanos, que podamos servirle. Por eso el título del sermón el día de hoy es El deseo eterno de Dios, servir. Que nosotros podamos servirle. Y podamos servirle sirviendo a otros. Quédate bien con esto. Podamos servir a Dios sirviendo a otros. Porque, hermano, es imposible, literalmente, imposible servir a Dios sin servir a nuestros semejantes. No se puede, no hay manera. Una persona que no sirve al prójimo, aunque diga que está sirviendo a Dios, con cualquier tipo de acto religioso, litúrgico o lo que sea, no está sirviendo a Dios. Por eso, hermanos, nuestro servicio a Dios siempre debe encontrar beneficiarios humanos. ¿Estáis conmigo? Así como nuestro supuesto amor a Dios, según el apóstol Juan en una de sus cartas, nuestro supuesto amor a Dios tiene que verse, tiene que manifestarse, tiene que relucir en nuestro amor a nuestros semejantes. De la misma manera, nuestro servicio a Dios debe de reflejarse en nuestro servicio a nuestro semejante. Así que nuestro servicio a Dios se mide en nuestro servicio al prójimo. Así que sería muy sencillo el día de hoy saber si a lo largo de esta semana tú has servido a Dios o no. Basta con que respondas a esta pregunta. ¿Has servido a alguien? ¿Has servido a tu prójimo? ¿Has hecho algo por alguien durante esta semana? ¿O no? Si nuestro servicio a Dios, hermanos, no afecta a nuestra familia, en nuestra casa, si nuestro servicio a Dios no afecta a nuestros hermanos en la comunidad, si nuestro servicio a Dios no afecta a nuestros vecinos en nuestro barrio, tú estás sirviendo a cualquier otra cosa, pero no a Dios. ¿Y sabes qué? El ser humano siempre sirve, siempre. El problema es a quién sirves. O sirves a Dios, lo cual se traduce en tu entrega por los que están a tu alrededor, o te sirves a ti mismo. O sirves a Dios o te sirves
a ti mismo. Por eso el día de hoy, a través de un pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 2, si tenéis vuestra Biblia podéis buscar Filipenses capítulo 2, yo quisiera que pudiéramos ser impulsados a una vida de servicio a Dios y al prójimo a través de este texto y podamos cumplir así el deseo eterno de Dios, que además de conocer y conectar, tiene que ver con servir a los demás. Filipenses 2, del verso 3 al verso 11. Ese es nuestro texto base para el día de hoy. Filipenses capítulo 2, verso 3 al verso 11. ¿Estáis conmigo? Trata de esforzar tus neuronas, tu mente, tu intelecto, para tratar de comprender la palabra de Dios. Filipenses 2, del verso 3 al verso 11, dice el apóstol Pablo a la iglesia que él había fundado en su segundo viaje misionero ahí en la Europa oriental. Dice el apóstol Pablo, nada hagáis por vana gloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y fijaros, esta parte del verso 5 al 11 es un texto maravilloso, uno de los textos más hermosos del Nuevo Testamento. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que no estimó, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y fijaros, y estando en la condición de hombre, se humilló aún más. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y de repente dice el texto, da un vuelco el texto, por lo cual, verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a hacer una oración más. Amén. Padre, si algo necesitamos en este momento, es la influencia de tu Espíritu para que me ayudes a comunicar tu palabra de manera fiel y que ayudes a mis hermanos a comprender tu palabra, Señor, y a prestar atención a tu palabra en las cuales encontramos vida. Señor, sacia el alma, convence de pecado, liberta, sana emocionalmente, capacita, impulsa, transforma por medio de tu preciosa palabra, Señor. Si tu palabra no es expuesta en nuestras reuniones, si no es cantada, si no es orada, Señor, de nada sirve lo que hacemos aquí. Queremos tu voz, Señor, porque en tu voz encontramos vida. Porque a través de tu palabra te encontramos a ti, oh Jesús. Háblanos en esta mañana, en tu nombre. Amén. Amén. Hermanos, el pasaje que acabamos de leer es el centro y el corazón de toda la carta a los filipenses. Una carta que apenas tiene 4 capítulos, pero este pasaje que acabamos de leer es el centro, es el corazón de toda esta epístola que el apóstol Pablo escribe. En este pasaje tenemos la condensación de todo lo que él va a explicar a lo largo de esos 4 capítulos. Sobre todo del verso 5 al 11, lo cual es un poema de humillación y exaltación de Cristo. De hecho, estas palabras se convirtieron en uno de los himnos más antiguos y cantados de la iglesia primitiva. Estas palabras, del verso 5 al 11. Era algo que la iglesia del primer siglo sabía de memoria, compartía con sus hijos, cantaba en la iglesia.
estas palabras del apóstol Pablo, del verso 5 al 11. Pero hermanos, ¿qué nos enseñan estos versos sobre una vida de servicio? ¿Qué podemos aprender a través de estos versos sobre una vida de servicio? Bueno, pues nos enseña que el servicio tiene que ver con la entrega y el sacrificio que realizamos por el bien de otros. Y que el mayor ejemplo de servicio es Jesús de Nazaret. Y que si nosotros afirmamos ser sus seguidores, debemos imitarle. De manera más sencilla, por si te tienes que quedar con algo, te quedas solo con esta frase. Servir es entregarme en sacrificio por el bien de otros, imitando el ejemplo de Jesús. Servir, lo vuelvo a repetir, servir es entregarme en sacrificio por el bien de otros, imitando el ejemplo de Jesús. Con esta frase podríamos irnos ya para casa, porque ya está todo el texto resumido. Servir es eso, entregarme en sacrificio por el bien de otros, imitando el ejemplo de Jesús. Ahora bien, hermanos, a través de este pasaje que hemos leído, hay al menos 3 cosas que podemos hacer para mejorar nuestra actitud de servicio, nuestra actitud de siervos, siendo cada día más semejantes a Cristo. Y esas 3 cosas son los 3 puntos del sermón el día de hoy. Si quieres servir mejor a Dios y parecerte más a Jesús, en primer lugar, analiza tu corazón mientras sirves. Analiza tu corazón mientras sirves. En segundo lugar, aplica el evangelio mientras sirves. Y en tercer lugar, ama y busca la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Vamos a ver que todo esto está en este pasaje. Así que 3 palabras. Si estás tomando nota, 3 palabras. Analiza, aplica y ama. Analiza, aplica y ama. Sencillo de recordar. Analiza, aplica y ama. Hermanos, el verso 3 y el verso 4 dice esto. Lo voy a volver a leer. Nada hagáis, fijaros, dice el apóstol Pablo. Nada hagáis. No haced nada. Por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, sirviendo cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. En estos 2 versos, hermanos, hay un contraste. Hay un contraste en estos versos. Y el apóstol Pablo no está tan interesado en cómo los filipenses, o más bien, en si los filipenses están sirviendo o no, sino en cómo están sirviendo. Es decir, qué hay en sus corazones que los mueve a servir. ¿Qué los está moviendo a servir? ¿Qué hay en sus corazones cuando se relacionan y se sirven mutuamente? No hagáis cosas para Dios con estas cuestiones en el corazón, está diciendo Pablo. Fijaros, Pablo está preguntando, ¿hay egoísmo el cual produce pleitos y divisiones entre vosotros? La palabra y contienda, el significado original, la connotación es egoísmo. Egoísmo. ¿Hay egoísmo el cual produce pleitos y divisiones entre vosotros? ¿O hay humildad? ¿Hay un deseo de mostrarse y aparecer, es decir, la vanagloria? ¿O hay deseo de mostrar a Cristo en nuestro servicio? Hermanos, el objetivo al hacer las cosas que hacemos para Dios ¿es nuestro propio bienestar? ¿O el bienestar y los intereses comunes de todos? ¿De qué manera nos estamos moviendo? ¿De qué manera nos estamos relacionando? ¿De qué manera nos estamos sirviendo? ¿Buscando solo lo nuestro o buscando lo de los demás? La respuesta a estas preguntas nos mostrarán a quién estamos sirviendo. Porque, hermanos, siempre estamos sirviendo. O nos servimos a nosotros mismos o servimos a otros. Y tú y yo hemos sido creados para servir a otros. Siempre que te veas sirviéndote a ti mismo, tarde o temprano vas a colapsar, porque no fuiste creado para eso. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A los demás o a nosotros
mismo. Pablo está apuntando al corazón, y no apenas a la acción de servir. Porque, hermanos, si servimos a los demás con las motivaciones erróneas, corremos el riesgo de servirnos a nosotros mismos, pensando incluso que estamos sirviendo a los demás. Así que es de suma importancia, mientras tú estás haciendo cosas para otros, que tú analices tu corazón y pienses por qué lo estás haciendo. No te conformes con apenas servir, sino que pregúntate, ¿por qué estás sirviendo? ¿A quién realmente estás sirviendo? ¿Cuáles son las motivaciones de tu corazón al servir a los demás? ¿Qué estás buscando con ese servicio? ¿Qué estás buscando con ese servicio? ¿Qué buscas cuando sirves a tu esposo y a tu esposa y a tus hijos? ¿Qué buscas cuando sirves a otros hermanos de la iglesia? ¿Qué buscas cuando sirves a la comunidad? ¿Qué estás buscando? Porque déjame decirte, algo estás buscando, aunque no lo sepas. Y mira, déjame ponerte algunos ejemplos para que puedas entender esto de mejor manera. Aparentemente, queridos hermanos, las personas que servimos en esta comunidad, y sobre todo que tenemos más visibilidad en el desarrollo de las reuniones, que estamos supuestamente sirviendo a Dios y sirviendo al prójimo, desde los predicadores que estamos aquí predicando, los que presiden, los hermanos de multimedia, los de la cafetería, los sugiere. Aparentemente el que nos está viendo dice, estas personas están sirviendo a Dios. ¿Sí o no? Están sirviendo a Dios, están aquí ofreciendo un servicio al Señor y al prójimo. Sin embargo, aunque es verdad que aparentemente os estamos sirviendo, podemos hacerlo con motivaciones erróneas, buscando ser vistos o buscando valor en lo que estamos haciendo o reconocimiento en lo que estamos haciendo o buscando cualquier otro tipo de cosa. Hermano, y quiero que me entiendas bien, no es que esté mal dar reconocimiento a aquellos que sirven. La Biblia nos demanda a honrar a los que merecen honra. Por eso es bueno que cuando tú veas a personas que están sirviendo en la iglesia le digas, hermano, gracias por tu servicio, gracias por tu labor, que el Señor te bendiga mucho. Y reconocer el servicio de los demás, eso está bien. Pero hermano, si yo sirvo al Señor buscando estas cosas, buscando valor, buscando identidad en eso, buscando una vanagloria al simplemente ser visto, buscando valoración en lo que estoy haciendo, si yo busco estas cosas, estoy sirviendo con una motivación errónea en mi corazón. Porque si lo hago de esa manera, lo que hay en mi corazón es, en primer lugar, ego y vanagloria. Porque yo en realidad me estoy sirviendo a mí mismo. Yo quiero que me vean. Yo quiero que me valoren. Y solo si me valoran, entonces me siento bien. Porque finalmente eso es lo que estaba buscando. Yo no estaba buscando servir al prójimo, yo estaba buscando valor. Y por eso cuando no encuentro valor me frustro. ¿Se entiende? El ego y la vanagloria nos puede llevar a pleitear. A través del ego y la vanagloria se producen divisiones. Por eso la palabra que el apóstol Pablo aquí utiliza en la Reina Valera no es ego. Fijaros la palabra que él utiliza. Contienda. Contienda. ¿Por qué hay contienda entre nosotros? Porque mi ego ha sido herido. Porque no me ha valorado. Cuando hay pleitos carnales, hermanos, siempre hay egos heridos que culminan en divisiones. Tanto así, que el apóstol Pablo, unos versos más atrás, el verso 1 y el verso 2, antes de apuntar a la motivación con la que los filipenses tienen que servir, él apela a la unidad de la iglesia. Así que puedo servir con ego y vanagloria, pero además puedo servir con el afán de buscar mis propios intereses y mis propios beneficios.
mis propios intereses y mis propios beneficios. Sin preguntarme, sin cuestionarme, si las decisiones y las acciones que llevo a cabo, además de beneficiarme a mí, benefician a los que están a mi alrededor. Lo que tú estás haciendo, la forma en la que tú te comportas, la forma en la que tú te mueves, bendice a tu esposo, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia. ¿Cómo te estás moviendo? ¿Y sabes qué? ¿Cómo sé yo? La pregunta que tenemos que hacernos aquí, y creo que es la pregunta que el apóstol Pablo quiere recalcar en nuestra mente, es esta. ¿Cómo sé yo si hay ego, si hay contienda? ¿Cómo sé yo si hay vanagloria en mi corazón? ¿Cómo sé yo si estoy sirviendo? ¿Cómo sé yo si estoy sirviendo a Dios con un corazón incorrecto, mal enfocado, buscando mi propio bien? ¿Cómo lo sé? Bueno, hay algo, hermano, que no falla. Hay algo que no falla para que sepas si tu motivación es correcta o no al servir al Señor. Y eso Pablo lo va a mencionar en el verso 14 del mismo capítulo 2. ¿Sabes lo que es? Algo que se llama queja. La queja, la murmuración. Cuando sirves al Señor y puedes hacer un trabajo sumamente excelente, puedes hacerlo de la mejor manera, si nadie lo haría como tú. Pero cuando tú haces eso y en medio del desarrollo de tu servicio empiezas a quejarte de otros, empiezas a quejarte porque no te valoran, empiezas a quejarte y a murmurar, te delatas a ti mismo, nos delatamos a nosotros mismos, porque lo que estamos mostrando es que nuestro corazón nunca estaba buscando servir al prójimo. Nos estábamos buscando servirnos y saciarnos a nosotros mismos. Y como no lo hemos conseguido, entonces ponemos la voz en el cielo. ¿Se entiende? Fijaros lo que dice el verso 14 del capítulo 2. Haced, dice el apóstol Pablo, haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Qué curioso, el apóstol Pablo pone la murmuración y la queja como un contraste entre la gente maligna y perversa. Es fuerte esto, ¿verdad? Esto es muy fuerte, hermano. La murmuración y la queja es típico del maligno y del perverso. No, lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo aquí. Porque, hermanos, la queja solo surge de un corazón, y presta atención a esta frase, la queja solo surge de un corazón que no ha encontrado lo que buscaba. Vamos a ver, si tú vienes a servir a la comunidad, y tu intención es servir a la comunidad, servir a los demás, y tú con tu servicio has solventado una necesidad, que era servir a los demás. Tú estabas buscando, se supone que era servir ¿a quién? A los demás. Y de repente no te han valorado ni te han aplaudido por lo que has hecho. ¿Por qué te enfadas? ¿Tú no estabas buscando solventar una necesidad? ¿La necesidad no se ha quedado suplida? ¿Estate contento? ¿O no era eso lo que estabas buscando? ¿Se entiende? No es tan complicado de entender. Vuelvo a repetir, esto no quiere decir que nosotros no tengamos que valorar, reconocer, agradecer el servicio de los demás. Por supuesto que le tenemos que hacer, pero eso es una responsabilidad de la otra parte, no tuya. ¿Se entiende? Si yo me enfado porque no me reconocen, porque no me valoran, mientras estoy sirviendo, en realidad nunca estaba buscando servir al otro, estaba buscando servirme a mí. Hermanos, así que la queja y la murmuración en el desarrollo de nuestro servicio es una clara señal de que hay motivaciones erróneas en el corazón. Así que por eso, iglesia amada, te digo, cuídate de la murmuración, cuídate de la queja. Y no solo de la queja y la murmuración de tu corazón, de la queja y la murmuración de otras personas que están a tu alrededor. Cuídate de ello.
Así que, hermanos, tengo que tratar de analizar e identificar qué se está cociendo en nuestro corazón mientras estamos sirviendo a Dios. ¿Hay ego? ¿Hay vanagloria? ¿Hay queja? ¿Hay contienda? ¿O hay humildad y un deseo genuino, sincero, de buscar el bien común? ¿Qué hay en mi corazón? Hermanos, porque si vivimos, y escucha bien esto, si vivimos nuestro cristianismo mirando solo por nuestro propio bien y nuestros intereses, sin considerar los intereses y el bienestar de los demás, nos convertimos en la antítesis de Jesús, en lo contrario de Jesús. No solo llegando a ser peores cristianos, sino que también nos deshumanizamos, llegando a ser más semejante a Satanás y los demonios que a Cristo. ¡Qué duro! Satanás y los demonios son el ego personificado. Ellos siempre buscan lo suyo. ¡Qué duro! Pero, querido hermano, tú no eres un demonio. Tú no eres un demonio. ¿Sabías que el infierno no fue creado para ti? De manera clara, Mateo capítulo 25 dice que el infierno fue creado para los demonios. El infierno no fue creado para ti. Eso no quiere decir que el día que Cristo venga no habrá seres humanos en el infierno. Pero el propósito del infierno principalmente no era para los seres humanos, era para los demonios. Tú no eres un demonio. Tú eres una criatura, querido, hecho a imagen y semejanza de Dios. Tú has sido creado a imagen y semejanza del Creador. En ti hay capacidad de racionalizar, de amar, de servir, de relacionarnos. Porque somos hechos a su imagen. Y aunque el pecado nos ha afectado profundamente, Dios en su gracia nos dio a su Hijo amado Jesucristo para que a través de Él podamos obtener esperanza y vida eterna. Dios sirvió al mundo ofreciendo lo más precioso que tenía, la vida de su propio Hijo. Así que hoy yo te animo, imita a tu Creador y no a tu opositor. Imita a tu Creador y no a tu opositor. Dios es un Dios que desde el inicio nos está sirviendo, desde el inicio de la creación hasta la consumación de los siglos. Dios no hace otra cosa que desplegar su belleza, su bondad, su gracia, su justicia para servir al hombre. Darle al Hijo, al hombre, para que el hombre crea y se arrepienta. Y entonces, recibiendo ese amor de Dios, recibiendo esa bondad de Dios, el hombre de forma natural se doblega y sirve a su Señor. Sirve sin egoísmo, querido. Sirve sin contienda. Sirve sin queja. Sirve con el corazón lleno de amor y humildad. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios, querido, Dios está mucho más preocupado en tu corazón que en tus manos. ¿Cómo puede haber gente que se pasan 40, 50 años sirviendo en la obra de Dios con el corazón podrido? Y luego dicen, es que yo he servido 50 años, pero el Señor estaba interesado en tu corazón, en cómo lo estabas haciendo, en para quién lo estabas haciendo. Tenemos que tener cuidado con esto, hermano. Yo tengo que analizar mi corazón todas las noches antes de dormir y decir, Señor, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué sirvo a mi esposa? ¿Por qué sirvo a mis hijos? ¿Por qué pastoreo una iglesia? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? ¿Qué me lleva a hacer eso? Y a veces veo que constantemente tengo que arrepentirme porque hay motivaciones erróneas en el corazón. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, que encontramos un Salvador que nos acoge, nos consuele, nos capacita, nos direcciona. Así que analiza tu corazón. Y en segundo lugar, aplica el Evangelio. Aplica el Evangelio.
Y hermanos, para eso es imprescindible fijar tus ojos en la cruz del Calvario. Y tienes que hacerlo constantemente. Constantemente tienes que mirar a la cruz. No perder de vista el propósito por el cual hace las cosas. Es por Él. Es por lo que Él ha hecho. Es para ser más semejantes a Él. Es para eso. Mías, es que estoy sirviendo y no me están valorando y me desprecian. Oye, pues mira, a Jesús le hicieron lo mismo. Qué curioso. Te estás pareciendo más a Él. Es por Él. Es para Él. Queridos hermanos, si la iglesia fuese una empresa, que no lo es una empresa divina, pero me entendéis, si fuese una empresa humana y nuestro líder fuese un magnate millonario, orgulloso, pedante y fanfarrón, entonces lo más normal es que hubiese guerras de egos y vanagloria entre nosotros. Porque aspiramos a llegar a ser semejantes a ese líder que estamos siguiendo. ¿Se entiende? Si la iglesia fuese una empresa y nuestro líder fuese un déspota, un orgulloso, un fanfarrón, pues vale, es normal que nos peleemos porque eso es lo que queremos. Realzar nuestro ego, nuestro orgullo. Pero queridos hermanos, Jesús de Nazaret es totalmente opuesto al líder que hemos citado antes. Fijaros en cómo la versión de la Biblia, la palabra describe a nuestro líder de una manera poética increíble, del verso 5 al verso 8. Fijaros lo que dice la versión, la palabra. Dice, comportaos como lo hizo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación. Muy parecido a nosotros, ¿verdad? Sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. Y asumiendo la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Ese es tu líder. Ese es nuestro líder. ¿Te das cuenta cómo a través de este poema Cristo desciende? ¿Y por qué tú quieres ascender? Hermanos, si nuestra meta realmente y nuestro propósito en nuestro caminar cristiano es ser más semejante a nuestro líder, nuestros egos heridos, nuestros pleitos carnales, nuestra búsqueda insaciable por nuestros intereses individualistas y egoístas no tiene ningún sentido. No tienen sentido. A través del verso 5 al 8, al hablar de la humillación de Cristo, Pablo, por una parte, nos habla de la doble naturaleza de Jesús. Cuando él dice, siendo en forma de Dios, está realzando la divinidad de Cristo. Pero luego dice que él fue hecho semejante a los hombres. Jesús de Nazaret es el único ser humano singular en esta tierra. No hay ni existirá un ser como Jesús de Nazaret. 100% Dios, 100% hombre. Este hombre es alguien increíble. Por eso cuando leemos los evangelios tenemos que hacer lo mismo que Moisés, descalzarnos la sandalia de nuestros pies y adorar y decir, pero ¿delante de quién estamos? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Igual a Dios, igual a los hombres, pero sin pecado. El Dios hecho hombre, el Dios que se hizo como uno de nosotros. Pero ¿eso cabe en tu mente? Hermano, lo más fascinante de la Biblia, algunos se pierden en la soteriología. La salvación se pierde, no se pierde en tontería. Lo más fascinante de la Biblia es que el Dios se humanó. Dios se hizo como uno de nosotros. Pudimos tocarle, verle, olerle. Sí, nosotros no, pero las personas del primer siglo lo hicieron. Eso es lo más fascinante de la Biblia, del universo, de la historia de la humanidad. Dios se encarnó, Dios vino a tocarnos. Él es Dios.
Pero además de eso, el texto no solo nos muestra la singularidad de Cristo, mostrándonos que Él es Dios y al mismo tiempo es hombre. El texto también nos anima, nos impulsa, nos demanda a tener el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Lo que no es otra cosa, hermano, que tener la misma actitud. El sentir ahí del apóstol Pablo, el cual se va a repetir en diferentes ocasiones en la epístola a los filipenses, no es que tú sientas algo en tu corazón, no, que tú tengas la actitud que había en Cristo. Y para tener la actitud que había en Cristo, el mensaje tiene que pasar por la mente, tiene que afectar el corazón y se tiene que extender a tus miembros. Tienes que aplicar la palabra a tu vida. Tened el mismo sentir que hubo en Él. Tengan el mismo sentir. Y quisiera destacar dos cosas en cuanto a esto de tener el mismo sentir. La primera es, y muy importante, para tener el mismo sentir de Cristo, hermano, para tener la misma actitud de Cristo, tú tienes que tener a Cristo. Es obvio. Para tener el mismo sentir, para tener la misma actitud, para hacerte parecido a Él, tú tienes que tenerlo a Él. Por eso, Pablo comienza el capítulo 2 haciendo varias preguntas retóricas a los filipenses. Verso 1, fijaros lo que dice. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Le dice Pablo a los filipenses. ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Es decir, Pablo está diciendo, ¿habéis experimentado la vida de Dios? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Tenéis comunión genuina con Dios? Si ellos han gustado la vida de Dios, lo natural es que busquen la unidad y el servicio mutuo, hermano. Es lo natural. La semana pasada nuestro hermano Buryak nos dijo que no, de fábrica no nos conectamos, en el sentido de que el pecado nos afectó. Y naturalmente, por el pecado, no queremos conectar unos con otros, ni queremos mucho menos servirnos. Pero, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Es decir, ¿ha gustado la vida de Dios? Porque si Cristo ha intervenido en tu vida, entonces aquello que no era natural empieza a convertirse en algo natural. ¿Será que el Espíritu de Cristo vive en ellos? Porque si vive, les impulsará a buscar la unidad, el servicio. Porque, hermanos, en la fuente inagotable que es Dios, hay estímulo y vigor para vivir la vida cristiana. No, el cristianismo no es una religión llena de reglas y normas que tienes que cumplir para llegar a Dios. No, si te han enseñado eso, te han mentido. El cristianismo es Dios haciéndose como uno de nosotros, yendo a la cruz para pagar por nuestros pecados, para morir, resucitar al tercer día y luego meterse dentro de ti, habitar en ti por su Espíritu, llevándote a vivir la vida que Él demanda. El profeta Jeremías lo describe de esta manera preciosa y poética, hablando del pueblo de Dios, como el pueblo de Dios, cómo Dios quiso tratar con el pueblo, con su pueblo a través de la ley. Y dice Jeremías que Dios le tomaba de la mano al pueblo y el pueblo decía, déjame. Es como cuando yo cojo a mi niño. Le digo, Emanuel, tienes que hacer esto. Mi niño coge y dice, no. Y él se resiste, él no quiere. Yo tengo que de la manita cogerle. Eso es lo que hacía Dios con su pueblo. Pero dice el profeta Jeremías, llegará un día donde ya no os cogeré de la mano, sino que tomaré vuestro corazón. Tomaré vuestro corazón. Tomaré vuestro corazón. Hermanos, la pregunta aquí es si Dios está tomando verdaderamente nuestro corazón. Yo solo puedo tener la misma actitud y el mismo sentir de Cristo si estoy en Cristo, si tengo a Cristo, hermano. Porque, hermano, lo más normal es que si yo no tengo a Cristo, estaré preocupado con mi ego. Si yo no tengo a Cristo, estaré preocupado con mi ego. Si no tengo a Cristo, estaré constantemente buscando mi propia gloria,
Si no tengo a Cristo, no podré imitarle como Él demanda que lo haga. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, personas que me estáis escuchando hoy, si quieres entregarte a una vida de servicio como la que se entregó Jesús, tienes antes que dejarte servir por Él. Tienes que reconocer que Él ya lo ha hecho todo por ti. Tienes que creer en el Evangelio. Tienes que creer que Él descendió, como lo dice este poema de humillación, para redimirte, pero que luego resucitó, como también dice el poema de exaltación, para ofrecerte perdón, gracia, libertad, vida nueva a todos aquellos que creen en Él, que creen en Él. Ahora, si no tienes a Jesús y tratas de ser como Jesús, te vas a ver en un bucle que te va a llevar a la frustración. Porque nunca podrás ser igual que Él, ni parecerte mínimamente a Él. Si no tienes a Jesús, si tú no estás en Cristo, te verás frustrado constantemente porque estás muerto espiritualmente. Así que tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que soltar las riendas de tu vida. Decir, Jesús, ahora gobiernas tú. Yo ya me he hartado. Ahora te toca a ti. ¿Cómo se demuestra una persona que está en Cristo y una que no lo está? Que una es perfecta y la otra no lo es. Mentira. Que una está rendida y la otra no lo está. Así de sencillo. Fácil. Con todas mis debilidades, mis problemas, yo estoy rendido. Y yo hago lo que Jesús me dice, aunque me cueste. Aunque me lleve la vida, aunque luche toda la vida con mis propios pecados. Pero yo me rindo al Señor. Ahí está la diferencia. Ahora, el texto, hermanos, también nos dice que Él se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo y dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fijaros en esa palabra que interesante, haciéndose. Haciéndose. Jesús en su humanidad, lo dice también el autor de Hebreos, aprendió obediencia. Aprendió obediencia. Aprendió servicio. Hermanos, el servicio está ligado a la obediencia. Y la obediencia es algo que se aprende. Y el servicio de Jesús, la obediencia de Jesús fue progresiva. Él se sometió a su Padre Celestial y a sus padres terrenales también. Y en obediencia, hermano, Jesús sirvió hasta ser exprimido al máximo. Fijaros, se dio sus privilegios divinos al hacerse hombre. Deja sus derechos, deja sus privilegios. Se hace como uno de nosotros. Cede a sus privilegios de rey hombre, porque en el momento que Jesús se encarna siendo un bebé, Él ya era un rey, ¿sí o no? ¿Qué hicieron los magos de Oriente? Adorarle. Él cede a sus privilegios de rey hombre al hacerse siervo. Y pasa toda su vida sirviendo a la humanidad. Toda su vida. Tocando a los leprosos, sanando a los enfermos, estando con los despreciados y desechados de la sociedad. Tocando sus corazones, sanándolos, sirviéndolos, alimentándolos, enseñándoles el camino al Padre. Pero además de eso, se dio a sus derechos humanos básicos, hermanos, como el alimento y la misma vida al morir por nosotros. Se dio sus derechos. ¿Te estás dando cuenta del Dios o del líder al cual estás sirviendo? ¿Tú seguro quieres ser cristiano? Este es tu líder. Este es mi líder. Se dio. Hermanos, en su humanidad aprendió obediencia y servicio. Y eso quiere decir que si Él está en nosotros, si no está en nosotros es imposible. Pero si Él está en nosotros, la obediencia y el servicio es algo que se aprende. Uno no nace siendo obediente y siervo. Lo que ocurre en el nuevo nacimiento es que Dios inclina nuestro corazón a Él y ahora tengo que aprender. Y voy a aprender a servir sometiéndome al Padre, sometiéndome a la palabra del Señor. Así voy a aprender a servir. Ahora, déjame preguntarte, ¿cómo luce tu cristianismo en casa?
¿Te pareces a ese líder? ¿Al líder de la empresa divina? ¿O al líder de la empresa humana que hemos citado antes? Déspota, fanfarrón, orgulloso. ¿A qué clase de líder te parece? ¿Qué estás buscando? ¿Tus propios beneficios constantemente o estás buscando el beneficio de tu cónyuge, de tus hijos, de tus hermanos? Los hombres que estáis aquí, ¿te impones sobre tu esposa? Hermanos, un hombre que impone su liderazgo en casa, diciendo a su esposa con soberbia y exigencia, tú tienes que someterte porque la Biblia lo dice. Ese hombre puede tener la palabra de Dios en su boca, pero sin lugar a dudas no tiene el Espíritu de Cristo en su ser. ¿Se entiende? A lo mejor la palabra de Dios está en su boca, pero no tiene el Espíritu en él. No lo tiene. Porque la autoridad que el Señor nos da es para el servicio. Es para eso, para el servicio. ¿Cómo luce tu cristianismo en el trabajo? ¿Haces menos de lo que te corresponde? Lo mínimo. ¿Haces lo que te corresponde? Los paganos también hacen lo que les corresponde. ¿O haces más de lo que te corresponde? ¿Cómo luce tu vida en el trabajo? Cediendo a veces a tus propios privilegios por el bien común. Y esto, hermano, no solo vale para los empleados. Esto vale también para los empleadores. Porque, hermano, si es que es lógico, es sentido común. La Biblia está llena de sentido común. Si dos personas se ponen cada una a buscar su propio bien, posiblemente no encuentren ningún bien. Pero si dos personas buscan el bien de la otra, las dos van a ser bendecidas. ¿Sí o no? Es sentido común. Si cada uno en su familia busca el bien del otro, todos van a ser bendecidos. Si cada uno en la empresa, en tu trabajo, empiezan a buscar el bien del otro, todos van a ser bendecidos. Si en esta comunidad, cada uno de nosotros, nos empezamos a olvidar de nosotros y a buscar el bien común, la iglesia en sí va a ser bendecida. Quizá tú estás escuchando esto y estás diciendo, Nehemías, esto está muy lejos de mí, yo no soy esa persona. Estoy muy lejos de ser como ese Cristo. Querido, si no tienes al Cristo hoy, este es el momento. Ríndete. Señor, me arrepiento, rindo mi corazón a ti, te recibo como el Señor de mi vida, toma las riendas de mi vida. Y si ya has hecho eso, tranquilo, contempla a tu Señor. Contempla a tu Señor. Aprende obediencia, aprende servicio. Todos los que estamos aquí estamos en ese camino de aprendizaje. Más o menos, pero estamos aprendiendo obediencia, estamos aprendiendo servicio. ¿Y sabes cómo se aprende? Se aprende con el Señor a través de su palabra y en un contexto comunitario. El problema es que cuando alguien viene, hermanos, a confrontarnos, a decir, hermano, esto no, ya saltan las chispas, ya es que nuestros egos saltan. Y ahí se demuestra que no estamos buscando servir, estamos buscando otras cosas. Una iglesia sana no es una iglesia donde no hay confrontación. Para nada. Es que si no hay confrontación en la iglesia, estaríamos muy mal, porque aquí, lo que yo veo aquí, contándome a mí, es un montón de gente pecadora. Entonces, problemas tiene que haber seguro. El problema no es la confrontación, el problema es cómo reaccionamos a la confrontación. ¿Cómo confrontamos a los demás? Si lo hacemos con amor, con humildad. ¿Cómo recibimos la confrontación? ¿Cómo lo hacemos? Contempla a Cristo, aplícate el Evangelio. Cuando estés sufriendo, recuerda a Cristo, lo que Él pasó por ti. Y date por los demás. Y en último lugar, ama y busca la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Ama y busca la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Ya estoy terminando. Hermanos, nuestra motivación al servir debe de ser la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Fijaros lo que dice el verso 9, 10 y 11, donde se nos habla de la exaltación de Cristo. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Después de que Cristo se humilló,
Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, Dios exaltó a Jesús resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra para la bendición de la humanidad y para la alabanza de la gloria del Padre. Porque el Padre había diseñado este plan de redención. Y hermanos, aunque este texto tenga implicaciones futuras, ya que llegará un día donde todo rincón del universo, escucha bien esto, todo rincón del universo, seres humanos y seres espirituales reconocerán el señorío de Cristo. En este tiempo, nosotros tenemos la posibilidad de voluntariamente poder glorificar a Dios y bendecir a todos los que nos rodean, viviendo una vida que demuestre que Cristo es nuestro Señor. ¿Cómo se vive esa vida? Con las rodillas dobladas. ¿Cómo vivimos una vida que glorifique a Dios y que bendiga al pueblo? Con las rodillas dobladas. Con las rodillas dobladas. Y hermano, esa sumisión voluntaria y gozosa a Cristo reflejará la belleza de Dios e impulsará a aquellos que nos observan a doblegarse también y profesar que Cristo es el Señor. Cuando los que nos observan, hermano, ven que nosotros seguimos a un Señor bondadoso, que voluntariamente nos rendimos y vivimos imitándole a Él, eso produce en ellos un impacto, un deseo de conocer a ese Dios al que nosotros servimos. Ahora, hermanos, el problema con este texto es que a nuestra lengua le encanta confesar que Cristo es nuestro Señor. Pero a veces parece que a nuestro corazón y a nuestro cuerpo no le gusta reaccionar a esa afirmación. A nuestra lengua le encanta decir Cristo es mi Señor, pero las rodillas no se doblan. Y entonces vivimos como profesantes erguidos. Cristo es mi Señor. Siendo orgulloso, petulante, pedante. Pero luego encima queremos hablar de ese Señor a los que no conocen a Cristo. Evidentemente, tu mensaje no verbal los espanta. Los espanta. Un cristiano no puede estar erguido. Un cristiano es alguien humilde, que está doblegado al Señor. Hermanos, si realmente buscamos la gloria de Dios y el bien de las personas, no solo vamos a profesar a Cristo, vamos a vivir en una postura de servicio. Una postura de servicio. Rodillas dobladas. Lenguas que profesan que Cristo es el Señor. Si en tu corazón tu objetivo es glorificar a Dios y bendecir a los que te rodean, no solo vas a confesar con tu lengua que Cristo es el Señor, sino que tus rodillas también estarán dobladas. Tu vida va a ser una vida que incite a los demás, que muestre a los demás quién es Cristo Jesús. Y hermanos, solo podemos convertirnos en Él cuando le contemplamos. Por eso, y adrede, este es el tercer sermón. Porque tú no puedes servir si no conoces. Tú no puedes servir si no conectas y eres consciente de las necesidades de tus hermanos. ¿Cómo vas a servir a tus hermanos si ni siquiera sabes qué necesidades tienen? ¿Quieres ser como Jesús? Míralo a Él. Mira su vida de entrega. Mira su corazón. Mira su humillación por ti y por mí. Y sabes, quizás puedes pensar, Nehemías, pero ¿y qué gano yo con todo esto? Ganas lo más increíble que hay en el universo, Cristo Jesús. Porque ¿sabes qué? Jesús dijo esto: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. ¿Te imaginas ese día? Y sabes, esa confesión no es una confesión verbal. Y lo sabemos por otros textos de las Escrituras.
ese confesar delante de los hombres no es solo que tú digas que Cristo es tu Señor, sino que tú vivas como si Cristo realmente fuese tu Señor. Y entonces el día de mañana, en la era venidera, yo no sé tú, pero yo sueño con ese día. Cristo Jesús volverá por su pueblo y de repente mencionará tu nombre y le dirá a su padre: Guilherme Burjac es mi discípulo, es mi seguidor. Alberto es mi seguidor, es mi discípulo. Javier dio su vida por mí. Oh, hermano, qué glorioso. Qué glorioso. El Señor Jesús diciéndonos: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra al gozo de tu Señor. Sé un discípulo. Sé un siervo. Imita al Señor. Ahora, quiero invitarte a que pienses en quién es Jesús. Y quiero hacerlo por medio de una canción que está en portugués, pero la he traducido al español, de un pastor y compositor brasileño que se llama Marcos Teles. Y quiero que por un momento cierres tus ojos. No sé si los hermanos, si podéis apagar estas luces. Y quiero que, no hay nada místico en apagar las luces, simplemente para que no te distraiga. Quiero que pienses en este poema, el cual lleva dando vueltas en mi mente y afectando mi corazón toda esta semana. Es una canción que está basada en Filipenses capítulo 2. Piensa en lo que el Cordero, el Hijo de Dios, hizo por ti. Cierra tus ojos por un momento y piensa en esto. Y yo quisiera pedir, si ahora es un momento solemne, que no dejéis por un momento que ningún niño entre aquí. No por nada, sino porque pueden distraer. Por un momento. Y que los niños que están aquí que guarden silencio. Dice así: Él, el creador del cielo, quien todo toca y dice: mío es. Él, que guarda en su ser la gloria del Eterno, que escudriñó el profundo infierno. Él, que llama por sus nombres a las estrellas que se esconden y a seres incontables ve. Se fue, dejó su trono y se fue. Se vació y su ser se vistió como uno de nosotros. Él fue maestro del saber y ahora un simple ser en los brazos de su madre. Llora, necesita e implora, tiene hambre y siente frío, se humilla en el vacío del morir. La muerte más terrible de Dios se separó, tomó su cruz y expiró. Se fue, dejó su trono y se fue. Se vació y su ser se vistió como uno de nosotros. Le exaltó. Entonces el Padre le exaltó. Honor y gloria, devoción a Él, solamente a Él. Le exaltó. Entonces el Padre le exaltó. Honor y gloria, devoción a Él, solamente a Él. Se fue, dejó su pueblo y se fue. Nos dejó seguros en su ser, nos vistió como Él es. Somos lo que Él es. Vamos a orar. Amén. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, te pedimos perdón porque nos vemos constantemente sirviéndonos a nosotros mismos. Te pedimos perdón porque nos vemos constantemente luchando por nuestros propios intereses y beneficios. Te pedimos perdón porque buscamos nuestra propia gloria, la cual es vana. Te pedimos perdón por las contiendas carnales entre nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos, Señor, que enfoques nuestros ojos a quién eres tú,
a cómo tú te humillaste, Señor. Tú te despojaste a ti mismo, te humillaste a ti mismo hasta ir a la muerte y muerte de cruz. Oh Dios, ayúdanos a comprender quién eres tú y todo lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Señor, y a encontrar en ti una fuente inagotable de amor y de vigor para servir a los demás, Señor, para ver a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor, para vivir una vida de servicio, de sacrificio, de entrega en pro del bien de los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser semejantes a ti. Vive tu vida en nosotros, Cristo. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El Señor os bendiga.